W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a su programa Contrapeso, la otra cara de la moneda. Nuestro programa de hoy, Contrapeso, que tiene por título Culiacán de mis amores. A nombre de todos los que formamos parte de este equipo, le damos las gracias y una bienvenida. También le damos un cordial saludo a nuestra titular, conductora de este programa, a la maestra Sandra Martos, que se encuentra fuera de la ciudad. Le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre en estos momentos. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que seguramente a todos los radioescuchas nos va a llevar a evocar sentimientos, a recordar buenos momentos, a identificar algunos lugares de nuestro amado Culiacán. Y bueno, pues para ello hemos invitado a una persona con la autoridad, con la solvencia para hablar sobre el tema. Es un amigo de muchos años, yo creo que tendremos algunos 30 años de que nos conocemos, ¿verdad, Daniel? Aunque los títulos vamos a tratar de obviarlos, pero primero le vamos a dar el mérito a quien el mérito merece, honor a quien honor merece. Le doy la bienvenida a nuestro amigo, pero es el doctor Daniel Chiquete, nacido en Culiacán, Sinaloa. Se ha formado en diferentes disciplinas académicas que lo han llevado a obtener una licenciatura en arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa, una licenciatura en teología y una maestría en ciencias bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana. También ha cursado un doctorado en teología realizado en la Universidad de Hamburgo, Alemania. También una maestría y un doctorado en historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, ¿qué le digo? Cualquier cantidad de libros ha escrito en diferentes disciplinas. Yo personalmente he tenido el honor de que me dedique a algunos de sus libros, si mal no recuerdo, algunos 4 o 5. El último por ahí lo tengo, inclusive lo traigo en la imagen y habla precisamente de Culiacán. Ahorita voy a empezar a inquietar a Daniel. Yo le digo, Daniel es un amigo de muchos años, pero es el doctor Chiquete y está con nosotros y que me va sorprendiendo y que dice que está haciendo un posgrado. Digo, un postdoctorado. Daniel Chiquete, ¿cómo estás? Muy bien, con mucha alegría de estar aquí contigo. Una pequeña corrección, son 40 años de amistad, ¿verdad? Gracias por sumar, gracias, sí, 40 años, sí. Exactamente. Estábamos todavía en la universidad cuando ya nos tocó conocernos, exactamente. Así es. Y muchas gracias por la invitación, a ti, a la maestra también, amiga de mucho tiempo atrás, y pues, muy contento de estar aquí, ¿verdad? Por primera vez, espero que no sea la última. Seguramente no va a ser la última, Daniel. Nos hemos tomado el café en algunas ocasiones, hemos charlado sobre muchos temas, entre ellos el tema de la teología, que es muy interesante, pero hoy vamos a tocar un tema que nos atañe a todos los radioescuchas, un tema que es muy sensible, pero un tema que a la vez despierta bonitos sentimientos, nos hace evocar bonitos recuerdos. Vamos a hablar de nuestro querido Culiacán. Y para ello, estimado Daniel, pues hay muchas cosas que pudiéramos abordar, pero vamos a ponerle un punto inicial a esto. Tú eres un historiador reconocido, eres director de una revista que habla de la historia precisamente, no sé si de Sinaloa o de Culiacán. Pero bueno, ¿qué es la historia, Daniel? ¿Qué es la historia, por favor? Bueno, de una manera muy sintética, tratando de ser muy claro, la historia es una ciencia académica muy antigua. Desde antes de Cristo, muchos sabios de la antigüedad cultivaron la historia. Podemos decir en pocas palabras, es una reconstrucción del pasado, una resignificación de los eventos del pasado, para darle sentido a nuestro presente y una dirección hacia el futuro. Entonces es una ciencia que reconstruye lo que ha sido la vida de las sociedades, de las personas, de las culturas, de las civilizaciones, siempre con la intención de que nos ayude a entender lo que somos en la actualidad y que nos permita pues tener más claridad hacia dónde nos encaminamos como individuos y como sociedades. Gracias por esa definición. Fíjate que yo me considero un aficionado, no un experto en esto, pero sí me considero un aficionado de la historia.
Me gusta mucho en todos en las diferentes vertientes que la historia nos ofrece, ¿no? Hay una frase, no sé quién la acuñó, pero nos dice que aquella persona que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué opinas de esta frase? Sí, definitivamente. Es que la historia de una civilización o de una cultura es como la biografía de una persona. El ser humano también va caminando con el tiempo y va adquiriendo experiencias, y esa experiencia le ayuda a evaluar mejor cada acontecimiento al cual se enfrenta. Entonces, un ser humano que no medita sobre sus errores y sobre las cosas positivas que le han acontecido, pues camina un poco en la vida como al garete, no lleva dirección, no lleva sentido. Así pasa también con las civilizaciones. Y sí, nuestra civilización humana, las culturas, hemos cometido errores graves, para mencionar las 2 guerras mundiales, entre muchos otros. Si no vemos por qué pasaron y no remediamos, probablemente venga algo y todavía peor. Estoy muy de acuerdo con esa expresión. Y eso es a nivel global, a nivel mundial, pero inclusive a nivel personal. Si no aprendemos en el sombrero ajeno, si no aprendemos de lo que se ha vivido, pues estamos prácticamente condenados a repetir y a pasar por el mismo camino en donde otros ya pasaron y les fue mal, cuando podemos aprovechar esto. Oye, Daniel, Sinaloa es un estado rico, es un estado, yo siempre he pensado que Sinaloa es una tierra bendita, una tierra que ha sido bendecida por Dios, y no porque el resto de los lugares geográficos no lo sean, ¿no? Sino que Sinaloa tiene muchas variantes, muchas características que nos hacen sentir orgullosos. Podemos destacar sus mares, sus sierras, su agricultura, ganadería, el comercio, su gente. Recuerdo que antes de que fuera Sinaloa, pues esto se conocía como el estado de Occidente, pero no era propiamente el territorio que hoy conocemos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo fue que se fue dando esto que ahora conocemos como Sinaloa? ¿Cómo se fue construyendo? Sí, definitivamente es una larga historia, ¿no? El nombre de estado de Sinaloa o Sinaloa en sí es relativamente reciente. Bien mencionaste el estado de Occidente. Durante mucho tiempo, muchos años, Sonora y Sinaloa, lo que hoy son Sonora y Sinaloa, fueron una entidad política propia. Antes de la llegada de los españoles, por supuesto que toda esta región estaba habitada, no con la densidad del centro y el sureste del país, pero lo que hoy es Sinaloa, había muchos diferentes grupos indígenas de la sierra, de la costa, del valle. Ya después, cuando llegan los españoles, así hablando a grandes rasgos, lo que hoy es Culiacán y el norte de Sinaloa actual era una especie de frontera, no una frontera geográfica, porque pues sabemos que terminando Sinaloa pronto empieza el desierto. Entonces, otra forma de vida, otros grupos humanos y demás. Entonces, Culiacán y después el norte de Sinaloa fue como una frontera. Hasta ahí llegó la obra de los misioneros, los franciscanos, los jesuitas, y a partir de ahí fue la base para seguir extendiéndose hacia el norte, todo lo que es Sonora y lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, pero era una zona de frontera, ¿no? Y eso le dio una característica muy específica. Más allá de Sinaloa, pues la vida se volvía aún más complicada, por lo que has mencionado muy sabiamente, pues Sinaloa es próspero en sí, sus 11 ríos, una larguísima costa, tenemos casi todos los microclimas del mundo. Es una tierra muy próspera en ese sentido. Entonces eso le dio la posibilidad de asentamientos con bastante estabilidad acá, mientras saliendo de Sinaloa hacia el norte, pues la vida tenía que tener otras formas de existencia, ¿verdad? Por la resequedad, por el desierto, etcétera. Entonces así se fue formando una entidad, dijéramos, con personalidad, con características propias, y eso es muy importante también para la historia, que está muy ligada, por ejemplo, a la geografía, ¿verdad? Porque un asentamiento humano, sus características de personalidad, de historia, de ideología, de identidad, de religión, todo esto está siempre en función a su territorio. Entonces, una religión de un clima desértico es diferente a una región selvática. Entonces, todos esos, dijéramos, pequeños detalles, al final, con el paso de los siglos, van conformando una
un Sinaloa con una identidad muy propia. Por eso los sinaloenses y las sinaloenses sí tenemos una identidad propia marcada por nuestra historia, nuestra condición geográfica. Y vaya que son perfectamente identificables los sinaloenses en cualquier parte, ¿qué digo? De México, del mundo, ¿no? Su acento, su carácter, yo creo que todo el clima, todo lo que acabas de mencionar, tiene de alguna manera una influencia en la conducta de los sinaloenses. Me llama la atención que cuando vinieron los conquistadores, bueno, todos sabemos y hemos escuchado de aquel famoso conquistador que fundó Culiacán, al que le llamamos don Nuño Beltrán de Guzmán, ¿no? Me llama la atención los apellidos y me llama la atención que cuando ellos llegaron, también, pues no llegaron en santa paz, en realidad llegaron a conquistar, sí. Y lo que implica una conquista, pues es no nada más es poner una bandera, sino con eso pues sacrificar mucho de la cultura de los que ahí habitaban en esta tierra, ¿no? Sí. ¿Tienes idea o nos pudieras comentar un poquito cómo se dio esa transición de que los pobladores que había aquí en esta región fueron de repente impactados por los conquistadores y cómo se fue dando esa amalgama? Sí, pero fue un proceso bastante largo, ¿verdad? No fue de la noche a la mañana, y tienes toda la razón. Los europeos vinieron acá a conquistar, ¿sí? Es la verdad, en establecer los dominios europeos, principalmente el español en esta región, y muchos vinieron con el espíritu de aventura, ¿no? Los soldados y todos los acompañantes venían también con promesas, no venían nada más por un pequeño sueldo, ellos venían a hacer fortuna. Y al respecto estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Ahora, muy importante, junto a la conquista política, militar, vino la conquista espiritual, porque también la iglesia dijéramos de contrarreforma, la iglesia que en Europa estaba perdiendo mucho terreno, pensó recuperar en los territorios de América todo lo que había perdido. Entonces son dos conquistas paralelas, pero profundamente imbricadas, que se necesitaban, se apoyaban y de algún modo se justificaban la una a la otra. Y que hoy en día somos parte de eso. Definitivamente. Somos un resultado, ¿no?, de eso, ¿verdad? Y a mí me parece importante pues que un poco evaluar esto que muy común renegar de lo español, los conquistadores, los evangelizadores a la fuerza y demás, pero bueno, eso también es parte de nuestra historia, nuestros propios nombres, ¿no? Yo llevo el apellido de Beltrán como Nuño Beltrán de Guzmán, pero el idioma que hablamos, el español, es decir, no somos ajenos a esta cultura, ¿no? Es parte de lo que somos ahora y tal vez no hay necesidad de renegar. Primero hay que comprender lo que somos, ¿verdad? Definitivamente, gracias. Vamos a poner una pausa aquí, Daniel, vamos a irnos a unos comerciales y regresamos para continuar a partir de ahí, de lo que acabas de mencionar. No le cambies, estás en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Vamos a un corte y regresamos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Ya estamos de regreso en tu programa Contrapeso, la otra cara de la moneda. Nos da mucho gusto saber que estás ahí, que estás sintonizando la 97.7. Le mandamos un abrazo fuerte a nuestra conductora estrella, Sandra Martos, que se encuentra fuera de la ciudad. Desde aquí le mandamos un saludo y de hecho ya nos hizo mandar saludos para toda la audiencia. Saludos a Daniel Chiquete, amiga también tuya, Daniel, Sandra Martos. Claro que sí. Te manda un fuerte saludo y también su mamá también te manda saludos. Y entonces ya te los hice llegar, amigo. Muchas gracias. Saludos a Sandra también y a toda la familia. Estamos hablando ahorita acerca de la influencia que tuvieron los conquistadores sobre esta hermosa tierra sinaloense. Y bueno, hoy no podemos pasar, porque tenemos muy poco tiempo para hablar de ello, pero no podemos pasar desapercibido que también en la historia de Culiacán la vemos reflejada en su arquitectura, en sus edificios, en tantos lugares emblemáticos que para muchos de los culiacanenses, los que somos nativos de esta tierra, pues los identificamos perfectamente y hay quienes podemos dar cuenta, o quizás generaciones anteriores a la nuestra podrán recordar algunos edificios emblemáticos que ya no existen. Pero Daniel, platícanos, a ver, Culiacán o Sinaloa o la villa de San Miguel, aquello que se fundó en aquel ambiente pues rural,
poco a poco fue llegando la civilización a este entorno, no podemos descartar la influencia de los europeos. A ver, platícanos cómo fue evolucionando esta tierra hermosa que conocemos como Culiacán. Bueno, podemos decir, mira, al principio vamos a suponer, Culiacán es una de las ciudades más antiguas de América Latina. Incluso creo que es importante que nuestros amigos, amigas que nos escuchan lo sepan. 1531, es decir, Culiacán es más antigua que ciudades tan importantes como Santiago de Chile, como La Habana, como Lima. Eso creo yo debe ser motivo de orgullo, ¿no? Somos una ciudad muy, muy antigua, pero claro, las condiciones de ese entonces, tú lo mencionaste, era una pequeña villa, bastante humilde, de aspecto rural, durante muchas décadas, siglos, incluso mantuvo su característica rural. ¿Qué fue lo determinante para que surgiera Culiacán? Bueno, hay teorías de que surgió donde está el río San Lorenzo, etcétera, pero una teoría y más que nada una certeza histórica es que nació donde se juntan los ríos, ¿no? Así aquí cerquita de donde estamos nosotros, a una distancia lo suficientemente discreta del río, porque en las inundaciones crecía mucho el río y la negaba. Entonces, aquí en el centro de Culiacán, de donde estamos nosotros ahora, narrando, conversando, es el núcleo más antiguo de la ciudad. En 1806 tenemos un plano donde podemos ver que eran prácticamente unas cuantas casas en 8 o 10 calles que se cruzaban entre sí. Ni siquiera eran calles rectas, ni siquiera eran calles pavimentadas de tierra, era un pueblo grande. Entonces, ese dicho de rancho grande se aplicaba perfectamente al Culiacán de los orígenes. Tenía un espacio central libre, ¿no? Donde hoy está la plazuela Obregón y la catedral, era un espacio libre, abierto, donde se juntaban las tropas, donde había de repente la caballeriza y se juntaba ganado y demás. Y a partir de ese centro fueron surgiendo lentamente los principales edificios, pero en un proceso muy largo. Entonces, lo que hoy es el centro histórico de Culiacán, también ahí está el origen urbano de nuestra ciudad. Digamos que los pobladores iban rodeando la catedral, se iban, los asentamientos se iban dando alrededor de catedral. Obviamente entendemos que del otro lado del río, pues ya era fuera del pueblo, me imagino, ¿no? Sí. Por ahí hay algunas imágenes que me ha tocado ver, seguramente tú las conoces, donde hay unos lancheros debajo del puente. Sí. ¿Qué tan antigua es esta imagen? Bueno, esa puede ser de principios del siglo XX, finales del XIX, ¿no? Pero sí, tienes razón, lo que hoy es Tierra Blanca, todo ese sector, eran otros poblados, ¿no? Que era muy difícil de llegar a ellos precisamente por el río, no teníamos los puentes, y sí, había lancheros y ese era su trabajo, ¿no? Cruzar gente, cruzar mercancía hacia esos poblados, ¿verdad? Mira, para organizar la ciudad, para entenderla, hay que entender que el gobierno español, la corona española, en algún momento determinó para todas las ciudades españolas de América que iban a tener la misma estructura urbana, ¿sí? Que iba a ser prácticamente calles que se entrecruzaran, verticales y horizontales, y que iba a tener un centro como el corazón de la ciudad, que iba a estar compuesto por la catedral o la iglesia principal, dijéramos el poder espiritual, iba a estar compuesto por las casas de gobierno o el poder político, que después van a ser, por ejemplo, el palacio municipal o el palacio de los poderes del Estado, y el poder económico, ¿no? No había banca todavía, pero las casas consistoriales, es decir, los tres poderes principales, el de la iglesia, el poder político militar y el poder comercial, iban a estar en torno a esta plaza central. Y a partir de ahí, las ciudades se iban a expandir, pero en cierto orden, ¿no? Ya no como antes, donde la gente tomaba un terreno, levantaba una casa y las calles iban surgiendo casi de manera natural, pero de manera muy desorganizada. Entonces, ya no, España quiso ese orden, y uno puede ver casi cualquier ciudad en América Latina que tiene la misma estructura. Justamente era lo que te iba a comentar. Significa que esta idea de que vemos en los pueblos hispanos, porque no nada más son las grandes ciudades de Latinoamérica, sino los pueblos, las sindicaturas de Culiacán, lo que caracteriza a cada pueblo donde vas llegando aquí en México es dónde está ubicada su iglesia principal, su plazuela, y en torno a ello se van asentando, ¿no? Como tú dices, los poderes,
pues, la tienda del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si Culiacán se fue construyendo de esa manera, ¿cuándo es que de repente cambia de ser el rancho y viene la civilización en donde ya empezamos a ver construcciones, arquitectura, supongo, europea, y que algunos edificios los tenemos? ¿En qué momento detona esta situación en Culiacán? Sí, podemos pensar que hacia la mitad del siglo XIX ya se empiezan a percibir edificios de mayor envergadura, mayor presencia. Ya vemos profesionales, ¿no?, de la construcción actuando, y eso era necesario primero que hubiera paz social, que hubiera tranquilidad, que hubiera ingresos, y para eso se requería también un gobierno, pues de algún modo autoritario, capaz de adquirir los impuestos, tener recursos y contratar personal para generar la arquitectura. Entonces podemos pensar que hacia 1830, 1840 empiezan a surgir las primeras construcciones grandes, que no solamente son casas habitación, sino casas para el gobierno. En Culiacán pues tenemos lo que se llama la Tercena, donde hoy está el Archivo Histórico de Sinaloa. Era la Tercena, que es donde se controlaban los impuestos de los vinos, tabaco, naipe, que la corona o los dependientes de la corona querían controlar. Contamos con la catedral, ya empieza la construcción, fue un proceso largo de varias décadas. Antes de la catedral había un templo, ¿no?, que se llamaba el Templo del Señor San José, que cuando se construye la catedral, iniciada por el obispo Lázaro de la Garza y Ballesteros, una gran personalidad, una gran autoridad dentro del catolicismo y un hombre de mucho empuje, esa iglesia como que chocaba con la imagen de la catedral y se eliminó, ya no la podemos ver, ¿verdad?, fue destruida, pero teníamos la catedral hacia a mitad del 19, la Tercena, repito que hoy es el archivo histórico, que antes de ser el archivo histórico, ¿qué venía haciendo ahí? Fueron muchas cosas. Han pasado está por ahí por la calle Rosales. Por la Rosales, lo que pasa es eso, ¿no? Los edificios, a medida que van pasando los años, las décadas, los gobiernos, también van cambiando sus funciones, ¿verdad? Ahí en algún momento funcionó lo que después sería la Universidad Autónoma de Sinaloa, por ejemplo. Fue casa privada también, ¿no?, de un gobernador. Y así pasa, por ejemplo, el Macín, lo que hoy es el Macín también, fue la casa de una de las familias económicamente más prominentes de la ciudad, los Martínez de Castro, ¿verdad? Los Diez Martínez, son familias de la élite. Fue cárcel municipal. A mí me tocó verla como cárcel. Fue cárcel, ¿verdad? Oye, qué interesante. Y hoy pues es el Macín, el Museo de Sinaloa, ¿no? Qué importante es que vayamos recordando esto, porque quizás muchas personas de las generaciones más nuevas, quizás tienen el Macín y hasta ahí llega su conocimiento de la historia. Vamos a una pausa, Daniel, si me permite. Regresamos para continuar con este tema que es interesantísimo. Estamos hablando del Culiacán, de nuestros amores. Seguimos en Contrapeso. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Muy bien, ya estamos al aire de nuevo en tu programa Contrapeso, la otra cara de la moneda. Hoy estamos en este programa que se titula Culiacán de mis amores, en ausencia de nuestra conductora estrella Sandra Martos. Le mandamos un fuerte saludo y a nombre de ella saludamos a todos los radioescuchas. Gracias por atender a esta cita que tenemos, y es una cita con la historia. Déjeme decirle esto. Nos quedamos hablando acerca de Culiacán, de cómo se fue dando ese paso de los jacales a las construcciones que ya hoy en día conocemos. Le preguntaba ahorita que estábamos fuera del aire a Daniel, a mí me llama la atención porque aquellos grandes terratenientes, las primeras familias adineradas de aquellos tiempos, pues al construir sus viviendas, no eran unas viviendas como las que hoy conocemos de interés social, eran señoras casas, ¿qué digo? Mansiones, palacios. Y nos quedamos tocando el tema de lo que hoy representa el Macín, el Museo de Arte de Sinaloa, que es el edificio, uno de los más antiguos, nos dice Daniel, que se encuentra en la esquina de Paliza y Buelna, ¿verdad? En mi infancia me tocó verlo como una cárcel, recuerdo, pero decías, Daniel, que eso le perteneció a una familia, Diez Martínez, ellos lo construyeron, pero ¿qué llevaba a estas familias a hacer este tamaño de caserones y aparte
¿Cómo las usaban en ese tiempo, Sí. Daniel? Lo que pasa es que para mitad del siglo XIX, pues eran un grupo relativamente pequeño de familias que se habían enriquecido por sus diferentes actividades comerciales, por la minería y otras, y eran desde tiempo atrás las familias más prominentes prácticamente de Sinaloa, tenían los recursos económicos y en esa época, como casi todas las posteriores, el poder económico te llevaba al poder político, estaban profundamente entrelazados, ellos mismos también ponían a las autoridades militares, ponían a las autoridades políticas, eran los detentores del poder económico y ellos lo que determinaron realmente fue lo que hoy vemos como la ciudad, ellos, porque ellos decidían los terrenos que querían, las construcciones que querían, el estilo también, bueno, contrataban a la gente especializada en la construcción, por eso tienen un determinado estilo, que es el estilo de la época. Entonces, pero se da algo muy curioso, son familias que se necesitan entre sí, están emparentados, el hijo de uno se casa con la hija de otra familia, son compadres entre sí, pero al mismo tiempo son rivales económicos y políticos. Son competencia. ¿No? Son sí, competencia, pero esa es la élite de Culiacán a mitad del 19 y les debemos a ellos, para bien o para mal, que haya estos edificios, ¿no? Porque nada más ellos tenían la capacidad económica y política para gestionar, para hacer ese tipo de construcción, que para la época era algo extraordinario, ¿no? No, si todavía nos dejan Sí, sorprendidos, ¿no? Porque vemos una construcción de esa, bueno, ¿qué te digo? Ahí me tocó una vez escucharte dar una conferencia sobre Culiacán, casualmente en un edificio que está por la misma calle Buelna, pero pasando la Obregón hacia el oriente, creo que se llama Centenario. Ajá. ¿sí? Yo recuerdo que ese edificio estaba hecho una ruina, era Sí. una cueva de vándalos ahí, Sí. ¿no? Y de repente en una administración pues tomaron a bien rehabilitarlo, lo dejaron muy bonito, pero ese edificio, ¿desde cuándo data, Daniel? No hay una fecha precisa, pero es probable que para 1830, por ejemplo, ya estuviera en funciones. Fíjate nada Y más. como todos esos grandes edificios de la ciudad han tenido diversas funciones, ahí mismo fue hospedaje para monjas durante un periodo, monjas Ok. españolas que llegaron a Culiacán, ahí fueron hospedadas. También fue un lugar, fue como una posta, funcionó como posta. Funcionó en un tiempo también lo que después iba a ser la Universidad Autónoma de Sinaloa, algunos meses o años estuvo allí. Entonces, así son los edificios, se van adaptando a diferentes necesidades, ¿no? Lo mismo pasó, como dices, bien con el Macín, o lo que hoy es la Universidad Casablanca, que fue una escuela primaria, y fue evolucionando con el tiempo. Para mí un caso icónico muy importante, digno de mencionarse, el edificio antiguo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, enfrente de la Plazuela Rosales. Ok. Originalmente fue una casa que mandó construir el gobernador Cañedo, Francisco Cañedo, el compadre de Porfirio Díaz, para él y para su familia. Y algo muy curioso, una casa enorme, creo que tenía 17 recámaras originalmente, pero resulta que cuando estaba hecha, a la esposa del gobernador Cañedo no le gustó, a doña Francisca Batis de Cañedo, y no la quiso, y bueno, el señor la tuvo que vender, y con el tiempo pues va a ser el edificio principal de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero así son muchos de los edificios, ¿no? Han variado con la historia sus funciones. Qué curioso, y cómo hay anécdotas que causan gracia, ¿no? Porque pues eso habla de que había abundancia en ese tiempo, en algunas cuantas manos. Hay tantos edificios, Daniel, que de repente sería imposible poder hablar de cada uno de ellos. Ahí donde está la casa de la universidad, frente a la Plazuela Rosales, a un costado, ahora cuando vienes de allá de Forum, bajas del puente Teófilo Noris, a mano derecha, están unos edificios ahí. Había un internado, Sí. luego, y luego unos metros más caminando hacia el sur, hay otros edificios muy bonitos como la Casa de la Cultura. Platícanos un poquito acerca de esos monumentos que todavía tenemos Sí. en nuestra actualidad. Sí, mira, acá en Sinaloa, mientras se dio el porfiriato en México, ¿no? Con el general Porfirio Díaz como presidente, casi 34 años, con un breve periodo de 4 años donde le prestó la silla presidencial a su compadre Manuel González. Acá en Sinaloa también teníamos gobiernos pro Porfirio Díaz, ¿no? Su compadre era el general Francisco Cañedo, él también durante Porfirio Díaz era el presidente de México, él era el gobernador acá en Sinaloa, pero
Un miembro también de esa élite, Mariano Martínez de Castro, ingeniero, él lo tuvo durante 2 periodos. En ese entonces las gubernaturas duraban 4 años. Entonces, entre ellos dos gobernaron Sinaloa, mientras Porfirio Díaz lo hacía a nivel nacional. Entonces, en torno a estas 2 figuras políticas, que eran compadres y al mismo tiempo rivales, pues había toda una élite, ¿no? Todas las familias poderosas de Culiacán estaban en torno a ellos, ¿no? Sus negocios, lo que les generaba la riqueza. Y ellos, pues tenían ambiciones de modernizar Culiacán o Sinaloa como Porfirio Díaz lo tenía respecto a México. Y Mariano Martínez de Castro, uno de estos 2 gobernadores, fue a la Ciudad de México por cuestiones de su trabajo político y allá contrató a un joven, brillante arquitecto recién graduado. Eso está interesante. Sí. Alguna vez me lo comentaste, Sí. Está en los libros de historia de Culiacán. Suéltala. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del arquitecto Luis Felipe Molina Rodríguez, sí. ¿verdad? Graduado en la Academia de San Carlos, un joven muy talentoso, muy brillante. Y el gobernador lo convenció a que viniera a Culiacán, pero a construir un teatro. Esa era la tarea, un teatro, ¿no? Culiacán necesitaba un teatro porque el teatro significaba en el porfiriato como la señal de modernidad para una ciudad. Y Culiacán pues tenía la cultura, abrirse al mundo, etcétera, ¿no? Y este muchacho pues se viene, no le gustó mucho, pero en México parece que no le estaba yendo muy bien, se vino, llega a Culiacán y no lo ponen a hacer el teatro porque había cuestiones económicas, legales, de diferentes cosas, el terreno no estaba perfectamente ubicado, etcétera. Tuvo que esperar, pero mientras esperaba, bueno, primero se cansó, regresa a México, de México viene otra vez a Culiacán y poco a poco se mete a la sociedad, va escalando socialmente y demuestra su gran calidad como arquitecto, porque lo fue. Y fue este arquitecto, Luis Felipe Molina Rodríguez, el encargado de construir lo que hasta hoy son algunos de los edificios más emblemáticos y más bellos de Culiacán. Wow. Oye, Daniel, mientras que vamos a un corte, me gustaría que así de manera, en esta pausa, hicieras una lista mental de los edificios que puedas mencionarnos. Vamos a regresar en el último bloque y va a ser más cortito, pero sí me gustaría que mencionaras esos edificios, el arquitecto Molina, y pasar en un brinquito al Culiacán contemporáneo. ¿Te parece? Vamos a un corte, regresamos, no tardamos. En Contrapeso, la otra cara de la moneda. Pues ya estamos de regreso en el último de los bloques de Contrapeso, la otra cara de la moneda. Hoy dedicamos este programa a hablar del Culiacán que amamos, del Culiacán de nuestros amores y es una delicia estar platicando con Daniel Chiquete y pues ir dándole un repaso. Ojalá pudiéramos hablar largo y tendido, los tiempos son muy limitados de repente, pero pudiéramos extendernos más y más acerca de lo que representa nuestro Culiacán. Le dije a Daniel ahorita que si nos podía apoyar, así como una repasadita, como un listado de los edificios icónicos de nuestra ciudad que fueron construidos bajo la dirección del arquitecto Molina, y seguramente usted va a identificar muchos de ellos. Ya nos dijo Daniel que el arquitecto Molina fue un joven que se vino pues aventurero a estas tierras en los tiempos del porfiriato, ¿será? Y bueno, aquí desempeñó esa creatividad, esos ímpetus de joven y bueno, ahora nos quedó como un recuerdo de su genio, de su creatividad. Daniel, ¿cuáles son esos edificios? Como no podemos abordarlos profundamente, van a ser mencionados, ¿no? Molina llegó en 1890 y se quedó hasta 1910, cuando entran los revolucionarios aquí en Culiacán. Fueron aproximadamente 21 años. Ajá. Entonces, el núcleo, por ejemplo, en torno a la Plazuela Rosales, todo eso es obra de Molina. La misma Plazuela Rosales, él la hermoseó, la diseñó, la hizo funcional y demás. Ya hemos mencionado el edificio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el central. Antes sí, en su tiempo era el primer piso, el segundo piso ya se agregó varias décadas después. Y todas esas casas importantes en torno a la Plazuela Rosales fueron obra del arquitecto Molina. Mencionaste hace un momento la Casa de la Cultura de la UAS, ajá, lo que es el Centro de Idioma de la UAS, todos esos edificios son obra de Molina, ¿no? Y sobre la calle Rosales, que era la más importante en su tiempo, varias de esas casotas importantes, bonitas,
son obras de Molina. Si seguimos por las Rosales o nos acercamos más al centro de la ciudad, él hizo algunas remodelaciones a la catedral. Por ejemplo, el reloj que tiene la catedral fue un regalo de Francia. Entonces, él hizo la plataforma, la diseñó para que se instalara ese reloj, regalo de Francia. El mercado Garmendia, aunque él no lo construyó, el diseño es de él. Sí, el actual mercado Gustavo Garmendia, el más importante de la ciudad. La iglesia, la segunda iglesia más importante de Culiacán, fue diseño de Molina, el santuario. Es como la iglesia en su tiempo fue la iglesia de esa élite que se fue a vivir en torno a la Plazuela Rosales, pues como que no le gustaba mezclarse con el pueblo que iba a la catedral y quería su propia iglesia, pues el santuario. No la construyó, pero es diseño de él. La Universidad Casablanca también fue diseño de Molina, y muchas otras casas que ya sería difícil mencionar, pero vemos, fue un gran trabajo como arquitecto, pero como urbanista también. Él reorganizó la ciudad, él le dio nombre a las calles, armó los cuarteles, muchas cosas que sería muy difícil enumerarlas. Qué lástima que el tiempo sea tan breve, pero entonces entenderíamos a Molina, al arquitecto, como el director de desarrollo urbano de aquella época. Esa era su función, nada más que se llamaba diferente, pero era como el director de obras públicas. Órale, qué interesante, Daniel. Y fíjate, justo aquí tengo la portada no sé si será tu último libro. Me obsequiaste este libro hace un año exactamente. Se llama Espacio, Sociedad e Historia en el Culiacán Porfirista, es decir, de 1877 a 1911. Si usted está escuchando y le gustaría profundizar en estos temas, yo le recomiendo que busque en Facebook Dr. Daniel Chiquete, pero busque este libro, Espacio, Sociedad e Historia en el Culiacán Porfirista. Ahí va a encontrar mucha información de la que estamos hablando ahorita, y justamente tiene en la portada el Mercado Garmendia. Antes de que fuera remodelado últimamente, si mal no recuerdo, fue por el alcalde Sadol Osorio, cuando se hicieron donde ahora están las taquerías y todo eso. Pero bueno, ese es el Culiacán que hoy conocemos. Ya como última reflexión, Daniel, pues nuestro Culiacán está siendo ahorita, pues de alguna manera, atravesando una situación difícil, en donde a los culiacanenses nos atañe de alguna manera, nos afecta lo que está sucediendo. Tú como historiador, como maestro, como docente, como profesional en varias disciplinas, una opinión respecto a qué pudiéramos esperar de una sociedad culiacanense moderna del siglo XXI para hacer algo en pro de nuestro Culiacán, aunque a veces la violencia nos rebasa, pero ¿qué se te ocurre que pudiéramos hacer? Bueno, es una pregunta realmente bien complicada, ¿no? Porque las causas son múltiples y las probables respuestas también tendrían que ser múltiples. Entonces, mira, como profesor, como gente que está con mucho contacto con los jóvenes, mi gran esperanza siempre ha sido y va a ser la educación y la cultura. Volver a las raíces profundas de la educación, que realmente los jóvenes entiendan que educarse no es solamente adquirir preparación para desarrollar un trabajo con el cual se puedan hacer ricos o ganar mucho dinero, sino que se formen como personas. Y en ese sentido, la historia es fundamental. Conocer sus raíces, conocer la importancia, lo que sus padres, abuelos, bisabuelos han contribuido. Yo creo que puede venir una especie de reconciliación con sus raíces, y yo creo que en la actualidad los jóvenes están perdiendo esas raíces y se sienten en el aire, y cuando alguien está en el aire que no tiene una base sólida, pues es presa de los modelos de consumo exacerbado, ¿no? Lo que le da, ahora los jóvenes piensan que tener presencia significa tener dinero, consumir mucho, tener mucho libertinaje, porque no es libertad. Y en otro sentido, no sé si lo puedo decir aquí, yo soy creyente, yo también soy creyente. Yo confío en que Dios no lo va a cambiar todo, pero darle espacio a Dios, a la vida espiritual, al crecimiento emocional, a esto, no es la solución, pero sí es la posibilidad de que podamos resistir a esta ola de violencia. Yo confío en que va a pasar, pero tiene que ser una tarea de todos y de mucho tiempo, ¿no? Pero la cultura y la educación no pueden faltar. Es fundamental. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación a Contrapeso. A nombre de Sandra Martos te agradecemos también
la titular de este programa. Y bueno, nos despedimos en esta ocasión. Gracias, Carlos Carvajal, por tu colaboración y gracias a todos los radioescuchas, a los patrocinadores. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso, bajo la conducción de Sandra Martos.